Compartimos un fragmento de la entrevista a Cesario Jarabo, autor del libro 1898, Un hito en la gran traición, en el que se explica cómo el gobierno español saboteó el proyecto del submarino de Isaac Peral y traicionó a la nación, facilitando la acción de los agentes británicos. Te animamos a que veas la entrevista completa desde los enlaces al final del vídeo. Pasamos al tema del submarino, que de nuevo va a ser un momento especialmente doloroso, porque la figura de Isaac Peral resalta a través de las páginas de tu libro que era un hombre absolutamente admirable, ¿no? Un verdadero genio de la ingeniería aplicada y que el avance que él consiguió con su prototipo, pues había otros inventores europeos que también tenían submarinos, pero vamos, que eran poco más que pues artilugios para bajar, ver 4 pececitos en el mar y rápidamente subir arriba. Entonces, él, todo lo que es la renovación del aire, el conseguir una velocidad adecuada, la maniobrabilidad y la estabilidad. El hecho de incorporar los torpedos, hacer que se dispararan torpedos de forma eficaz desde el punto de vista militar, bueno, pues fue gracias a multitud de invenciones suyas y de ingeniería aplicada, ¿no? Entonces, desde aquí agradecer a este genio español absolutamente maltratado, y es tristísimo, ahora hablaremos un poco más sobre ello. Pero bueno, cuando se pone en conocimiento de las autoridades que existe este prototipo, los británicos no paran de intentar comprar los secretos del submarino, se acercan a él en primera instancia y finalmente hay un traficante de armas de origen ruso-griego, Vasil Zaharov, condecorado por la corona británica y está nombrado Sir. ¿Nos puedes explicar un poco sobre cómo fueron estos intentos de comprar el secreto del submarino al propio Peral? Bueno, es muy triste, porque este asunto no es más que otro acto del sainete. Cuando en 1884, y con el conflicto de las Islas Carolinas sobre la mesa, Isaac Peral presentó el primer prototipo del submarino con propulsión eléctrica, el ministro Manuel de Pezuela le dio el visto bueno y dio carácter de confidencial al asunto. Pero el presidente Cánovas se dedicaba a hacer chascarrillos sobre el asunto y nunca, jamás, asistió a ninguna prueba. Eso sí, chascarrillos los hacía de continuo. Un año después, en 1885, hubo cambio de gobierno y Pezuela fue sustituido por José María Beranger. Y José María Beranger rompió el secreto y dio al asunto la publicidad propia de un circo. Y en breve plazo se hizo público que Inglaterra estaba en trámites para la construcción de un submarino. Mira por dónde, qué casualidad. Mientras el gobierno español ponía pegas señalando que el proyecto solo conseguiría hacer renacer en el pueblo español, ojo, algo tan poco propio como la reconquista de su propia dignidad y de su situación en el mundo, vamos, en el concierto de las naciones. Ese Beranger, que antes habíamos comentado que había participado en las elecciones a Gran Maestre, sí. Y bueno, porque como es bastante sabido, pues uno de los ámbitos donde intenta infiltrarse la masonería, pues además de la judicatura, el gobierno, pues suele ser la Marina. ¿Por qué? Pues lo estamos viendo con el caso de Isaac Peral, ¿no? Sí, está claro, ¿no? Y Vasil Zaharov también era masón. El caso es que en 1866, Vasil Zaharov, el mercader de la muerte, como era conocido, se instalaba en España a vivir e intentaba sobornar a Isaac Peral, hasta el extremo de abordarlo, no él, sino por otros agentes, en la puerta del despacho del ministro. Y en otra ocasión, según relata el mismo Peral, de encontrarse escondido tras los cortinajes del mismo despacho del ministro. Bien, es que tiene delito. Es de risa y de pena y de ira. Sí. Es el caso que en el 88, Vasil Zaharov compró la fábrica de armamentos Euskalduna
que era una de las principales fábricas de la fabricación del rifle Remington. Bueno, pues el gobierno no puso ninguna pega, absolutamente ninguna. Pero el objetivo de Basil Zaharov era conseguir el submarino. El caso es que Zaharov tenía abiertas todas las puertas de todos los ministerios y de todas partes. Y el 7 de marzo de 1888, sin el conocimiento del equipo de Peral, realizó una visita al arsenal de la Carraca, inspeccionando el submarino que estaba en construcción. Bueno, el escándalo surgió inmediatamente, pero el gobierno echó tierra sobre el asunto. Curiosa actitud que no se repitió cuando Carlos Casado de la Lisal, que había entregado 20.000 libras para el desarrollo de la nave, fue invitado por Peral a visitarlo. En esta ocasión, Peral recibió una reprimenda importante. ¿Qué hace que esas cosas estuviesen pasando? Que un proyecto que era evidentemente merecedor del mayor de los secretos sea público como un circo y además, vamos, allí iba todo el mundo a verlo y resulta que va quien está apoyándolo efectivamente y sancionan a Isaac Peral. Debería ser un proyecto del máximo secreto. Es fácil imaginar que militarmente las cosas pues, fácilmente se habían puesto del lado de España con un arma tan determinante, ¿no? Porque en esa época habría sido absolutamente determinante. No había ninguna contramedida. Vamos, es que habría sido pues el tiro al pato para sí, absolutamente determinante. Del submarino, el poder hundir barcos enemigos. El mismo Dewey, el mismo almirante Dewey, el de Cavite, dijo que si España hubiese tenido un submarino, no hubiesen podido pasar lo que pasó. La verdad es que si pasó lo que pasó, tampoco es lógico, porque se podía haber evitado perfectamente. Incluso internacionalmente se dudaba si, se tenía confianza en que España ganase. Y bueno, el maltrato de las autoridades a Peral llega a tal extremo, ¿no? Que, en especial por este ministro Beranger que comentábamos, bueno, que al final consiguen hundir el proyecto, pero llegan hasta el extremo de arrestar mes y medio al pobre Isaac Peral. No sé con qué argumento, cómo sucedió este acoso, ¿no? El calvario de Isaac Peral tuvo que ser terrible. O sea, un verdadero patriota que cede a ofertas, creo que hasta le ofrecían ser el director de unos astilleros en Inglaterra, además de millones, y un verdadero patriota. Rechazó todas las ofertas. Rechazó todas las ofertas que las tuvo. Porque él era un servicio a la patria y punto. Nada más. Bueno, perdón que sea tan ególatra, pero yo esto que hago también lo hago por servir a la patria. O sea, el tema este de escribir y de estudiar historia y todo esto, aquí, como comprenderás, yo no gano nada. O sea, yo esto lo hago Me recuerdas a mí que estamos, pues eso, destinando el tiempo que tenemos o los recursos que tenemos para tratar de difundir la verdad y las ideas que creemos que más nos van a ayudar a todos, ¿no? Y por eso, y luego hablaremos también un poco de por qué los historiadores revisionistas que estéis aportando esta visión veraz de las cosas no son los historiadores oficiales, ¿no? Y ahí hay que hacer también un poco eso ya llegaremos luego. Sí, cuando me lo preguntes, porque ahora me acabas de hacer una pregunta y no quiero que se me vaya a ir. Bueno, está claro que el proyecto del submarino no interesaba al gobierno español. Pero en una visita que Peral realizó a los astilleros ingleses, porque Peral se movía de un sitio a otro buscando, pues que si las baterías, los submarinos que tenía que ir a Bélgica, que aquí no habían, ¿no? Entonces se movía por ahí. Pues visitando unos astilleros ingleses, pudo comprobar que le habían copiado el casco del submarino, porque él no entregó toda la documentación, sino que iba entregándola por partes. Y el casco que lo tenía el ministro, ese casco lo habían copiado en Inglaterra. Indignante. Evidentemente,
A Inglaterra sí le interesaba lo que al gobierno español no le interesaba. Y ofreció a Peral no 1 millón, ni 2, ni 3, ni 4. Le ofreció un cheque en blanco. Ponga usted la cifra que desee. Y Peral lo rechazó. Pero Beranger no podía paralizar la construcción, porque estaba atado, en ese sentido estaba atado de pies y manos, por lo que se dedicó a poner pegas y posibilitar sabotajes que inexorablemente eran resueltos muy satisfactoriamente por Isaac Peral. El submarino fue convertido en objeto turístico. Hombre, el turismo en aquel momento no estaba como hoy, pero en fin, o sea, los que tal, se puede entender que era un objetivo turístico. Las pruebas eran públicas y sus éxitos también. A Peral se le prohibió realizar una prueba fundamental, cual era atravesar el estrecho de Gibraltar sumergido. Y la prueba que significó su desmantelamiento estaba, además de eso, estaba perfectamente orquestada. Esa prueba consistió en que debía acercarse sin ser visto a un buque en el que se había congregado centenares de curiosos. No había un vigía que vigilaba si acaso se acercaba a algún peligro, como sucede en un barco de guerra, sino centenares de vigías que vigilaban ávidos de localizar un submarino que sabían a ciencia cierta que por un sitio u otro debía hacer su aparición. Y efectivamente fue visto. Fue su sentencia de muerte, que se produjo sin que ningún alto cargo del gobierno hubiese asistido jamás a ninguna prueba. El interés del gobierno por Peral era neutralizarlo. Así, en 1890, fue arrestado por orden del ministro de Marina, Juan Romero Moreno. El motivo aducido fue que en el año anterior, en 1889, había efectuado un viaje a París sin haber avisado del mismo al ministro de Marina. Pero bueno, es que Isaac Peral tenía autorización personal de su capitán general. Y así fue el trato que estuvo recibiendo Isaac Peral hasta que, una vez destruido el plan del submarino, cuando le presentaron que hiciese otro plan, bueno, aquello era ya sonaba a chiste. Era un proyecto para darle largas y tal, ¿no? Efectivamente, aquello sonaba a chiste y entonces Peral lo que hizo fue darse de baja del ejército y se fue a morir a Alemania. O sea, eso murió en el exilio, o sea, es que la historia es Sí, verdaderamente bueno, se presentó a elecciones es verdad, y tenía como contrincante al sobrino de Beranger. Y le ganó, ¿no? Y le ganó, pero resulta que, bueno, como en aquel momento estaban tan peor que ahora, que es decir, pues resulta que al final no se crearon las cortes y entonces perdió el escaño, hubo nuevas elecciones. Bueno, y murió no mucho tiempo después, ¿no? Unos años después en el exilio. Después. Sí. O sea, algo verdaderamente triste, un gran patriota. Muy triste. Alguno de sus descendientes ha escrito un libro para explicar la verdad de lo que pasó. Javier San Mateo, sí. Y hay que recuperar su filósofo por formación, memoria y quizás ha sido uno de los primeros historiadores en desvelar y enfatizar la importancia de la acción anglosajona sobre la historia de España y de la hispanidad de los últimos 200 años, algo que cada día es más evidente. En este sentido, es imprescindible hacer referencia a su libro La conquista británica de España, que va a volver a ser editado próximamente, y al interesantísimo 1898, un hito en la gran traición, que acaba de publicar. Te animamos a que leas, compres y regales sus libros y que ayudes a la difusión de su trabajo para que cada día más ciudadanos hispanos conozcan la verdad de nuestra historia y podamos encarar el futuro partiendo de bases sólidas y veraces.